Hola, bienvenidos a un nuevo segmento de Estilo Humano en Vitamina C. Mi nombre es Debbie Kuzniecki y creo que pueden adivinar de qué vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar sobre los turbantes. Hay una diferencia entre ponerse pañuelos de cierta manera, ponerse turbantes, diferentes sombreros. Y la verdad es que a mí me encanta. Me parece que son súper chic, súper lindos y tienen muchísima historia, súper interesante. La evidencia más antigua es el año 2350 a.C. en Mesopotamia y también el año 100 a.C. en India, que se veían diferentes tipos de, turbantes dibujados, especialmente en hombres. Sabemos que lo primero que se conecta con el tema es el Islam y los hombres musulmanes utilizando sus turbantes por diferentes razones. Una parte es para protegerse del sol y también de la arena del desierto, pero también era un tema obviamente conectado con la espiritualidad y con la fe. Y también se decía que si en ciertos momentos de la historia un hombre musulmán llegaba a algún lado sin su turbante, era un insulto. En India, por ejemplo, se dividían las castas sociales dependiendo de cómo estaban, inspirados, trabajados, decorados esos turbantes. Otra manera también de verlo históricamente es en África, con los diferentes pueblos africanos, por ejemplo los Zulu. Decía que se ponían turbantes para ir a ver a sus suegros. Los Soto se ponían sus turbantes más que todas las mujeres cuando se iban a casar, como una manera de decir que estaban ya listas para entrar en la familia de su esposo. Y los Yoruba se lo ponían de un lado, significaba que estaba soltera, y del otro lado del nudo significaba que estaba casado. Y así, cada uno de los diferentes pueblos, ya sea en Ghana, por ejemplo, con los hombres militares, o utilizándolo, por ejemplo, para eventos religiosos. En fin, cada diferentes pueblos africanos utilizaban entonces los turbantes por diferentes razones. Pero quizás, como lo conocemos mucho más conectado más cerca de nuestra historia, o quizás ya más hacia el occidente, se conecta mucho con la historia de los esclavos en los Estados Unidos principalmente. En los años 1700 sale una ley que se llama la Ley Tinión en los Estados Unidos, donde decía que las mujeres que eran, mulatas o afrodescendientes, inclusive más afrodescendientes, debían taparse su cabeza con diferentes tipos de telas, porque su tipo de cabello más exuberantes, más llamativo, con más forma, más volumen, decían que para las mujeres caucásicas eso era una manera tenían unos celos, a esos cabellos tan especiales y tan llamativos. Y también decían, inclusive pensaban que a sus esposos, los hombres caucásicos, les llamaba mucho la atención, este tipo de cabello. Entonces obligaban a las mujeres afro a taparse entonces su cabello. Otra utilización también se dice que era tapándose las trenzas que tenían estas mujeres esclavas, que se hacían para dos cosas. Unas trenzas eran supuestamente para marcar los caminos que eran de su liberación y también para guardar semillas y oro, que era su manera de comprar esa liberación o de poder vivir una vez escapaban de ser esclavos. Entonces tapaban estas trenzas y guardaban estas semillas y este oro entonces en lo que eran los turbantes. Su utilización en lo que se deriva con la moda, o sea, ya dejando de lado la parte, más cultural, sino en la moda, se vio más que todo en Europa en el siglo XIV, principalmente los hombres, y yo creo que tiene mucho que ver con ese intercambio comercial que empieza con la ruta de la seda, que empiezan a traer todo lo que se ve en Oriente hacia Europa. Entonces esta utilización de estos diferentes turbantes empieza a ser muy famoso en Europa. Ya luego un poquito más adelante, y se ve inclusive también en mujeres, una primera representación en el año 1665 con el famoso cuadro de Vermeer, que es la mujer con el arete de perla, que se ve entonces esta especie como de turbante azul con amarillo muy llamativo. Entre los siglos XV y XVIII gana gran popularidad en toda Europa y llega entonces a los Estados Unidos, y lo vemos por ejemplo con diseñadores como Poiret, que tenía estos hermosos turbantes hechos de gasas, de sedas y otros materiales. Y entre los años 20 y 30 se hace muy popular, especialmente por el tipo de corte de cabello que tenían las mujeres, así que esos turbantes eran perfectos para eso. De ahí pasa a ser muy popular también en Hollywood en los años 30 y 40, tanto así que en los años 50 la revista Times hace toda una portada con diferentes tipos de turbantes, especialmente de Dior y otras casas grandes de lujo, con todos estos tipos de elementos súper sofisticados. Entonces pasa a ser un elemento, mucho más cultural, algo realmente amarrado al tema de la moda. Los años 70 se puede decir que son la época de oro, de este look súper oriental, hippie, con lo que son los kaftanes y los diferentes turbantes que van en combinación. Por ejemplo, la casa de moda Viva en Londres saca muchos que eran así en conjunto y era como lo más top de la época. Señores también como Halston, por ejemplo,
con Bianca Jagger e inclusive también la época del pavo, como se le dice en la música, donde muchos personajes como David Bowie, por ejemplo, utilizaban estos kaftanes con diferentes tipos de elementos en la cabeza como turbantes. En fin, la moda, como digo, siempre tiene una conexión súper interesante, humana, que está conectado con temas políticos, sociales, económicos. El tema de los turbantes no es diferente. Empieza como un elemento que va conectado con la protección, en este caso del desierto, del sol, de la arena. Luego pasa a ser algo religioso, para luego entonces también conectarse con un tema de protección, de simbolismos, de realmente cuidarse y de realmente proteger lo que es propio, a entonces tener unos elementos súper fashionable y súper divertidos. ¿Cómo puedo utilizarlos hoy en día? De mil maneras diferentes. Los turbantes funcionan para todo. Tenemos turbantes elásticos que son súper fáciles de poner, como otros que quizás los tienes que armar, digamos, de diferentes tipos de pañuelos y pedazos de tela. Y la verdad es que se ven súper lindos, tienen, como digo, una connotación súper importante, histórica, pero a la misma vez se fue llevando fácilmente en lo que es también la moda universal, inclusive también de lujo. Quiero agradecer a Bazaar, la tienda de diseño que se encuentra en el distrito Moda Diseño, por este espacio tan lindo que tenemos aquí. Mi nombre es Debbie Kuzniewski y nos vemos en una próxima edición de Estilo Humano por Vitamina C.